Buenas tardes, colegas. Bienvenido al CIOP. Mi nombre es Fortunato Ernesto Salomón. En esta oportunidad voy a hablar del protocolo bioecológico, una manera fácil y sencilla de colocar implantes en los maxilares, conservando al máximo el potencial biológico del continente que va a recibir ese implante. Es así que en el año 2015 empezamos con el grupo de trabajo después de una investigación científica y decidimos continuar con esto que fue el protocolo bioecológico y prontamente se transformó en una filosofía bioecológica en la implantología oral. Por aquella época, en el año 2015, habíamos iniciado con el implante MCJR, con una técnica de colocación muy sencilla, en la cual con una fresa lanza de 1.2 milímetros de diámetro, hacíamos la trepanación en el hueso y luego con osteodilatadores íbamos colocando los implantes, mejorando la calidad del hueso alrededor de la superficie implante ósea, a partir de la cual se desarrollaba ya todo el proceso de la osseointegración secundaria. Es decir, primero lográbamos una fijación u osseointegración primaria y luego el osteoblasto comenzaba su síntesis del osteoide, formándose así la matriz ósea y disminuyendo el tiempo de espera para la integración secundaria de los implantes. Este proceso era válido en algunas situaciones cuando teníamos un hueso tipo 1 o tipo 2, que no era el objetivo nuestro entrar en esa situación, sino hacer que esto sea viable para todo tipo de tejido óseo, ya sea de densidad 1, 2 o 3. Así empezó nuestro estudio. Y empezamos a ser consecuente con esta premisa. Es decir, cuando vamos al análisis, lo que hacemos con el protocolo convencional es desgastar el continente óseo, que muchas veces es escaso, sobre todo en ancho y a nivel vestibular, y luego nos quejamos de que no hay hueso para colocar el implante o tenemos que ir a procesos complejos de regeneración ósea extracortical. Aprovechando esta imagen, voy a exponer y decir que nosotros consideramos que cuando hacemos una regeneración ósea, la misma puede ser extracortical y todo el peso del tejido blando, va a caer sobre ella, pudiéndola desalojar del lugar que la hemos colocado. Pero si nosotros logramos dilatar las tablas que son dilatables o comprimir el hueso que es comprimible, vamos a tener una regeneración ósea intracortical, que es una de las más seguras. Entonces, vamos paso a paso viendo qué sucede. A medida que empezamos a trabajar los osteodilatadores, nos vamos a dar cuenta que la calidad del tejido óseo y de la trabecular cercano a la superficie implante hueso, vamos a tener una mucho mejor calidad con el solo uso de los osteodilatadores. Estos osteodilatadores tienen la misma forma que el implante que vamos a colocar y con una superficie totalmente pulida, a medida que empezamos a colocar y a roscar dentro del continente óseo, vamos a empezar a comprimir el tejido óseo medular. Tengamos en cuenta que el tejido óseo que podemos comprimir es el tejido óseo medular y el tejido óseo cortical es un tejido que vamos a poder expandir. Nosotros ya veníamos en estudio de la fijación del implante a nivel medular y no a nivel cortical, de tal manera que cuando un implante queda colocado por debajo de la cortical, cuando recibe fuerzas de intrusión de la masticación, lo que hace es tracción a nivel cortical y con ello vamos a estar logrando regeneración ósea a nivel cortical. Todo lo contrario al proceso de surserización que describió Granemar como una reabsorción fisiológica. Y entonces podemos decir que si colocamos implante
en forma infracortical, con un anclaje infracortical y en tejido óseo medular, vamos a estar generando hueso. Cuanto más trabaje el implante, mayor cantidad y mayor calidad de hueso a nivel cortical. Este proyecto nos entusiasmó bastante y empezamos a trabajar con él. ¿Qué sucede? En la zona de menor diámetro de los osteodilatadores, las trabéculas óseas tienden a estar un poco comprimidas, pero más cercana al tamaño original, mientras que en la zona de mayor diámetro empiezan a comprimirse a tal punto que cuando llegan a 45 newton, se abren los filos que se encuentran presentes en la rosca de estos osteodilatadores, producen el corte de esta trabécula y el osteodilatador con su morfología externa va a seguir comprimiendo. Y esta compresión que empieza alrededor de la superficie implante hueso se va trasladando paso a paso y a medida que vamos aumentando el proceso de osteodilatación hasta que todo el tejido medular va a quedar comprimido y en esta calidad cercana a una densidad ósea tipo 2. Y entonces acá empezamos a ver que dependiendo del diámetro o del ancho que tengamos en la tomografía a nivel vestíbulo palatino o lingual, va a depender el diámetro de implante que debemos colocar para que toda la superficie del maxilar, desde la parte interna de la cortical a la parte de la morfología de titanio del implante, quede en esta misma calidad. En caso de que no quedemos en esta misma estructura ósea, al paso de las horas, alrededor de 24, máximo 48 horas, se va a compensar esta arquitectura. ¿Y cómo se compensa? Estas celdas que están a nivel cortical van a empezar a disminuir su tamaño porque son comprimidas por estas celdas que ya se encuentran muy molestas, muy comprimidas, y empiezan a transmitir esa compresión hacia la cortical. Lo cierto es que al término del paso de 24 a 48 horas, todas las celdas van a estar uniformes. Estas que estaban muy comprimidas van a estar más relajadas y estas que estaban relajadas van a estar más comprimidas, logrando una superficie homogénea alrededor del implante, pero haciéndonos perder el torque apenas pasado 1 o 2 días de que estamos colocando el mismo. Entonces, nosotros veníamos de un estudio de investigación con los implantes bifásicos, ya en la filosofía de los implantes infracorticales, pero realmente colocar el implante por debajo de la cortical. Y entonces estábamos viendo el tamaño de las conexiones, el gap que queda en las conexiones bacterianas entre los aditamentos implante prótesis. Y entonces hicimos un repaso de toda la literatura, tuviendo un mentor de gran calibre como es el doctor José María Arano Cesna de España, Barcelona, quien nos pasó una búsqueda bibliográfica que él había hecho hasta ese momento, año 2010, y empezamos a ver que estudios científicos revelaron que el tamaño medio bacteriano de la flora oral oscila entre 5 décimas y 3 micra, que el sellado total podría ser posible en conexiones de encastre, ya sean hexágonos externos, internos o trichannel, pero que el espacio de los gaps en este tipo de conexiones oscila entre 5 y 120 micras, por lo cual, por una cuestión de tamaños, las bacterias de 5 décimas a 3 micras entran cómodamente en estos gaps de unión, generando un nicho microbiológico y, por ende, un ataque tóxico hacia el tejido blando perimplantar, el cual empieza a ser contaminado y a buscar la migración apical. Ante la misma pregunta, el sellado total podría ser posible en conexiones cónica interna. Los estudios al microscopio electrónico revelan que la superficie que queda en el gap de unión entre los implantes de conexión cónica y los aditamentos protéticos oscila entre 2 y 3 décimas de micra. Por lo tanto, por una cuestión de tamaño, ya no están pudiendo entrar en las bacterias con un tamaño de 0,5 a 3 micra, ya no le va a ser factible entrar, colonizar ese espacio y formar un nicho microbiológico, por el cual conocemos a las conexiones, a las conexiones cónicas como conexiones
a bacteriana. Pero en realidad, ¿son las bacterias las que complican nuestra labor en la implantología? No. Nosotros lo que tenemos que ver es qué sucede con las bacterias, sí, pero lo que nos interesa en el infiltrado y en la toxicidad de los tejidos periimplantarios son las toxinas que al ser excretadas se transforman en exotoxinas. Es decir, que cuando se hizo el estudio, se ha demostrado que el sellado total tampoco es posible en las conexiones cónica interna y que estas superficies o gap de unión aditamento protético implante pueden estar entrando las toxinas y a partir de ahí hacer un ataque a los tejidos blandos. Y entonces la pregunta fue, ¿qué sucedería con un implante monopieza? En un implante monopieza ya no tendríamos el problema de la filtración a nivel de la unión cuerpo del implante, aditamento protético, puesto que es una sola pieza. Esto empezó como una risa, como una gracia de uno de los miembros del equipo, hasta que poco a poco empezamos a trabajar y dijimos, estamos de acuerdo, no vamos a volver a una implantología de los años 60, pero ¿qué sucedería si tratamos de una manera diferente a ese continente que va a recibir el implante? Y así, a través de este sistema MSJR de la EasyDent, logramos una implantología simple, bioecológica, no vamos a desgastar el tejido óseo y económica. Este tipo de implante corresponden a implantes monoblock de alta resistencia grado 5 con un pilar cónico de 8 grados por lado, lo cual nos permite colocar implantes divergentes y tener pilares que permitan la pasividad de las coronas múltiples sin llegar a tallar sus pilares. Es un modelo de pilar cónico adecuado para coronas, puentes, sobredentaduras y todo tipo de rehabilitación cementada, y su diseño va a permitir una gran estabilidad inicial, alcanzando rápidamente el torque de 35 Newton, base necesaria para la carga inmediata y a través de su superficie rugosa lograr una buena osseointegración o fijación secundaria. Cuando hablamos de una implantología one step, hablamos de hacer todo en un solo paso implantológico, es decir, colocar el implante con su cuello, con su pilar, colocar su provisorio, generar las troneras para que quepan las papilas y poder a través de suturas con poleas suspender el tejido blando y generar en el mismo momento de la colocación papilas interdentarias y rebordes marginales correctos. Este sistema de implante va a servir para todo tipo de prótesis cementadas, ya sea prótesis unitarias, múltiples o completas, y en sobredentadura a través de su sistema de rótulo. Logrando así una implantología más rápida y más rentable, con una reducción de hasta un 50% del trabajo total del tratamiento y reducción de un 50% de los costos quirúrgico, protético y de laboratorio dental. Cuando hablamos de estos implantes, empezamos a ver de llegar a un protocolo bioecológico, una implantología con preservación de tejido óseo, logrando una cirugía mínimamente invasiva, una simpleza protética. Evita la utilización de tornillos del método bifásico, más rentable y altamente predecible, superior en estética a corto, medio y largo plazo, y más biológica desde el inicio y a lo largo del tiempo, permitiendo ser colocado donde otros implantes no acceden. El sistema de implante MSJR es apto para prótesis convencional vía flapless, seguida de una osteodilatación roscada del tejido óseo, disminuyendo el fresado, con lo cual vamos a aumentar la calidad y el volumen del tejido óseo periimplantario. Alta estabilidad primaria en el tejido óseo medular, apto para la carga inmediata, y a través de este protocolo y de la nueva clasificación que hicimos de los terrenos
que van a recibir los implantes, lograr una predictibilidad en un 100%, es decir, no es éxito de 100%, estamos diciendo con 100% de seguridad a través de nuestra aplicación de realidad virtual, cuando un terreno óseo va a ser pasible de carga inmediata y cuándo va a tener que ir a carga secundaria. Lo podemos hacer por técnica transmucosa o lo podemos hacer con técnica convencional y posteriormente el manejo de los osteodilatadores. El procedimiento quirúrgico atraumático o flapless consiste en exponer el tejido óseo sin hacer incisiones habituales con bisturí circular y logrando luego hacer la técnica de osteodilatación. Tengamos en cuenta que las indicaciones de la técnica transmucosa es solo en situaciones anatómicas favorables, cuando tenemos buena anchura, buena cantidad de encía adherida, y realmente son muy pocos los casos en los que no tenemos que mejorar la posición de las encías de los tejidos periimplantarios y de los dientes que rodean la brecha. La técnica de los osteodilatadores es una técnica fácil y sencilla. El uso de los osteodilatadores para labrar el neoalveolo constituye una técnica simple, conservadora de tejido óseo y es atraumática en comparación a la técnica convencional. Ahora vamos a pasar a desarrollarla. En conclusión, los osteodilatadores pueden crear un lecho óseo sin producir calor, por lo cual podemos utilizarlo sin refrigeración, lo cual disminuye los ruidos, aumentando la concentración en el proceso de colocación del implante, de la generación de ese neoalveolo y de que ese neoalveolo esté realizado en un eje de inserción de acuerdo a la oclusión de nuestro paciente y lo podamos modificar. Mejoran la calidad y el volumen óseo del tejido óseo que hemos encontrado, minimizan la pérdida ósea del tejido. Personalmente, en muchos casos de tejido óseo clase 3 o 4, de densidad pobre, directamente no uso elementos rotatorios, hago mis incisiones con el bisturí descartable o el de fino quieto y posteriormente a través de osteodilatadores que comienzan en un diámetro a nivel apical de 0.1 y llegan a un diámetro cervical de 1.8, empezamos nuestra compresión del tejido óseo medular y la dilatación del tejido óseo cortical. Siempre controlando, porque estamos jugando con la elasticidad del hueso, que bien sabemos que es poco, y que cuando pasamos el nódulo de elasticidad, vamos a caer en el nódulo de ruptura, obteniendo o necrosis o fractura. Todo esto lo hemos descrito y se está tenido en cuenta en nuestra clasificación que vamos a ver a continuación. Estos osteodilatadores minimizan la pérdida de tejido óseo, expanden las tablas corticales, evitando cirugías más complejas como por ejemplo las técnicas de regeneración extracorticales, porque lo que estamos haciendo es aumentar el volumen a través de esta técnica que se trata de una regeneración ósea intracortical. El manejo de los osteodilatadores, lo que vamos a buscar es un anclaje medular, una movilidad más cercana al periodonto, un sistema con pilar macizo cónico de 8 grados que permite corregir la angulación en la planificación protética hasta 35 grados, transforma la prótesis implantológica en prótesis fija convencional, soluciona fracaso de la implantología bifásica, es un recurso de primera elección en casos favorables y en casos complejos de grandes reabsorciones óseas, sobre todo en reabsorciones óseas en sentido horizontal o en anchura de esos rebordes maxilares. Cuando hablamos de su superficie de estos implantes, hicieron distintos estudios de superficie en la Universidad de La Plata con el ingeniero Kang y se demostró que esta superficie en el implante hueso aumenta un 250% más la superficie de contacto que se logra en la primera fijación a través de su superficie de RBM.
Las contraindicaciones de la carga inmediata la vamos a tener que no vamos a poder realizar carga inmediata en casos donde está contraindicada la implantología diferida, en pacientes poco colaboradores y o con higiene defectuosa, en pacientes bruxómanos o rechinadores, en pacientes disfuncionados o con alteración en la ATM, pacientes con trastorno de oclusión, pacientes periodontales grado 2 o 3. En pacientes que no están dispuestos a realizar una alimentación blanda o procesada por 45 días. También está contraindicado en manos profesionales que no dominan la oclusión o que no están dispuestos a manejar la prótesis provisional durante la cirugía. Es decir, que está contraindicada la carga inmediata y el uso de estos implantes monobloc en todos aquellos pacientes que con sus hábitos nos puedan dar movimientos de sobreoclusión en sentido paraaxiales. Las medidas de estos implantes que tuvimos que desarrollar para poder abarcar reborde maxilares desde 2 milímetros hasta 12 milímetros de ancho son medidas que van a ir alternándose en el diámetro y en el largo. El sistema viene en distintos sistemas de largo, adaptándose para todos los casos clínicos que se presenten en el consultorio, con largo de 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 milímetros. Nuestro estudio se hizo sobre 2.000 implantes, demoró 2 años, y arrojó como resultado que antes de hacer la etapa protética definitiva, el largo de los implantes no interviene en el éxito de la carga inmediata. Es decir, que tiene tanta probabilidad de éxito un implante de 6 milímetros de largo como uno de 18 milímetros de largo en la carga inmediata. Y entonces, ¿para qué tener tantos largos de implantes si con 6 milímetros es suficiente? Es que tenemos algunos casos donde tenemos reborde en filo de cuchilla, donde los 3 o 4 primeros milímetros a nivel cervical tienen un ancho de 2 o 1 milímetro y a nivel apical aún empieza a aumentar considerablemente. O tenemos otros casos de avulsiones de piezas dentarias o extracciones o implantes inmediatos, donde debemos ir a buscar el hueso que está cicatrizado para lograr la fijación primaria, mientras en la zona del alveolo o faltante de tablas vestibulares por traumatismo, hacemos una regeneración ósea y se produce la osseointegración secundaria. Es decir, que el largo del implante no va a intervenir en el éxito, sino que va a solucionarnos los distintos tipos de complicaciones que tengamos en los distintos casos y distintos pacientes. En cuanto al diámetro que tuvimos que desarrollar de implante para poder trabajar en todos los tipos de tejido óseo medular, ya sean de 2 o de 10 milímetros de ancho vestíbulo palatino o lingual, comienzan en 2.5, 3, 3.5, 4 y 5 milímetros de diámetro. Y cada uno va a ser necesario para cada tipo y nosotros lo vamos a prever de antemano con nuestra aplicación. Los aditamentos protéticos, dijimos que se trataba de una prótesis sencilla. Vemos acá el casquete de provisionalización que reproduce fielmente el hombro del implante, pero no reproduce la traba que tiene el implante para ser transportado y para lograr la antirrotacionalidad de la corona. Lo que buscamos con esta cofia de provisionalización o rotacionales es que una vez que realicemos el provisional sobre esta cofia, el cual puede ser en composite o acrílico, o hacerlo en forma 3D, que si nosotros no tenemos un buen ajuste de oclusión, pueda rotar sobre el pilar ante el exceso de fuerza y aflojar el provisorio sin que eso se transmita a la superficie del implante. Y para hacer las impresiones, tenemos estas cápsulas 4 en 1, que son la encargada de duplicar el hombro fielmente, reproducción del hombro, retracción del tejido gingival alrededor del implante, nos sirven para la impresión y para trasladar la posición tridimensional del implante en el macizo craneofacial del paciente a nuestro modelo de trabajo. El kit que se logró para hacer el protocolo bioecológico se logró hacer
una conjunción del protocolo bioecológico en el extremo derecho de nuestra caja o kit quirúrgico y el protocolo convencional para la colocación de los distintos tipos de implantes bifásicos que conocemos y las distintas marcas. Mientras que en su bandeja inferior trae su torquímetro y su llave de fijación para los sistemas tipo Straumann. Cuando hablamos del protocolo bioecológico, vamos a decir entonces a definirlo como la serie de pasos que vamos a realizar con instrumentos rotatorios no cortantes, con la condición de aumentar el ancho y el volumen y la calidad del tejido óseo alrededor del neoalveolo que va a alojar al futuro implante, mejorando la calidad, cantidad del tejido óseo, la estabilidad inicial o traba mecánica, y al tener mayor cantidad de células en la superficie implante-hueso, asegurar una pronta fijación secundaria u óseo-integración. A través de nuestro estudio que le comentaba anteriormente, que realizamos en la Fundación en Buenos Aires, actualmente Polo Educativo de FAIPE, en la cual con todos los colaboradores hicimos la clasificación de la densidad y el volumen, a la que le llamamos la clasificación de la letra DV. Y vamos a ver a continuación un pequeño pantallazo. Estos son los resultados en una tabla de Excel que arrojó la estadística de los 2.000 implantes colocados, donde a esa estadística la hicimos por la clase o densidad del hueso, no tan solo densidad, sino la densidad y el volumen. Ocupamos las 4 densidades y abarcamos las 4 densidades que coincidimos plenamente con nuestro gran maestro, el doctor Carmish, pero tenemos que ser conscientes que cuando el doctor Carmish hizo el estudio de las densidades, lo hizo a través de una ortopantomografía y el ortopantomógrafo. En el año 2012, en el grupo de trabajo tuvimos la oportunidad de contar con un tomógrafo con BIM por aquellas épocas que nos permitía empezar a hablar de volumen tridimensional en los rebordes donde vamos a colocar los implantes y llegar a la conclusión que cuando colocamos un implante no lo colocamos en un hueso tipo clase densidad 1, densidad 2, densidad 3, densidad 4. Muchas veces en nuestra técnica de colocación pasamos por los 4 tipos de hueso y que en forma de curiosidad pueden fundamentar esto que estoy diciendo cuando tengan una tomografía y pasar la flechita alrededor de la superficie del implante y ver cómo las unidades Hanfield van cambiando la densidad y la cantidad de números a medida que vamos desde la zona cortical a la zona apical del implante. Vamos a leer un poquitito esta tabla. Esta tabla se trata de 4 densidades y de volumen, 5 volúmenes de hueso, es decir, que considerando anchos de maxilares de 2 milímetros, 4, 6, 8, 10, de 2 en 2, por cuestiones de tabla y de mermar los números para poder entenderla, la dividimos en 2, es decir, que si tenemos un ancho de maxilar de 2 milímetros, corresponde al volumen que se expresa en estos números, en la línea de las unidades, como 1. Si tenemos un ancho de 4 milímetros, como 2, de 6, de 3, de 8, 4 y de 10 milímetros de ancho, se va a expresar como volumen 5 en nuestra tabla comparativa. ¿Qué sucede? Vamos a analizar, por ejemplo, en la DB11, cuando estamos en presencia de un ancho maxilar de 2 milímetros. Vimos en este estudio que el largo de los implantes no influía en el éxito, o sea que es lo mismo que sea de 6 a 15 o 18 milímetros. Generalmente, cuando hablamos de un filo de cuchilla, vamos a tener un ancho maxilar de 2 milímetros, considerando uno más o uno menos. Entonces, si consideramos 1 o 3 milímetros, sigue siendo un filo de cuchilla. Pero, ¿qué sucede? En estos 2 milímetros, los 2 milímetros van a estar ocupados por tejido óseo cortical. Con el solo hecho de pasar una lanza de 1.5 milímetros, ya no nos quedaría tejido óseo medular, porque tampoco lo había antes, ni por vestibular, ni por palatino lingual, y el hueso cortical se vería adelgazado a 25 décimas de milímetro. En esos casos, una vez terminada de pasar la lanza, como empezamos por aquel entonces en el 2015, hoy lo hacemos de otra manera, se la voy a contar al final.
Utilizábamos como maniobra los osteodilatadores de 2,5 y lo que lográbamos conseguir es dilatación, porque estos 0,25 décima de milímetro de hueso cortical, la única maniobra que podemos hacer es dilatarlo, es imposible comprimir una cortical, y que tenemos un alto riesgo de fractura, y que los casos que van a la carga diferida, cuando nosotros hicimos esta tabla, hicimos todo este estudio, fuera un fracaso, ¿bien? Es del 6%. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un hueso de densidad 1, pero de volumen 2, es decir, que tenemos un ancho de 4 milímetros de tejido óseo, en el cual dentro de esos 4 milímetros vamos a encontrar tejido óseo cortical, 2 milímetros, si estamos en un hueso de 1, tengamos en cuenta que las corticales oscilan 2 milímetros, 1,5, es decir, que todos estos 4 milímetros son de hueso cortical. Vamos a pasar la fresa de 1,5, no vamos a tener hueso medular, pero la cortical que nos queda como resultante es de 1,25. En esos casos lo que hacemos es pasar el osteodilatador de 2,5, vamos a obtener dilatación con cuidado de esa tabla, con una gran presencia de fractura, y los implantes que se van a carga diferida acá es de 2%. Ahora, cuando ya tenemos un ancho maxilar en la densidad 1 de 6 milímetros, que corresponde a una DB13, tenemos un hueso de cortical de 4 milímetros, 2 milímetros de hueso medular, pasamos la fresa de 1,5, nos van a quedar 0,5 de hueso medular a cada lado, vestibular o palatino 0,25, y hueso cortical de 2 milímetros por vestibular, lingual o palatino. En esos casos, el protocolo de fresado va de 2,5, 3. Como hay hueso medular, vamos a hacer una menor compresión y vamos a hacer una mayor dilatación de la tabla, por lo cual no vamos a tener riesgo y en nuestros estudios no tuvimos fracaso. Espero haber sido claro en esta ejemplificación, y ahora vamos a estudiar cuál es el mejor tejido óseo para hacer carga inmediata con este tipo de protocolo bioecológico. Vamos a los resultados. Vamos a esto que vemos acá como carga diferida y que en nuestro estudio fuera un fracaso. Es decir, que esta tabla, en esto que para nosotros era un fracaso, a través de poder dilucidar todo lo que pasaba con la carga inmediata y con el manejo de tejido óseo, no de hueso, nosotros no trabajamos en hueso, trabajamos en tejido óseo. Vimos que el hueso que nuestros maestros nos decían por los años 60, que el mejor hueso para hacer carga inmediata es el hueso clase 1 o densidad 1, y vemos que es el tejido óseo que se lleva un 8% de fracaso. Y nos decían que le seguía en orden el tejido óseo de densidad 2. Y vemos que acá en estos 2.000 implantes tan solo el 3% se fue al fracaso. Es decir que el hueso 1 tenemos mayor cantidad de fracaso por su gran dureza, poca elasticidad, sentido común. Después de que sale este estudio científico que hemos realizado, decimos, pero si esto tenía que haber sido por sentido común, pero nos pasamos 40 años sin sentido común. Perdón, 50 años, año 65 al año 2015. Sigamos viendo, y lo curioso, nos decían en tejido óseo de densidad 3 o 4, no hacer carga inmediata. Fíjense en que el tejido óseo de densidad 3 es el mejor hueso para hacer el protocolo bioecológico y tuvimos tan solo un 1% de fracaso. Y en el tejido óseo, que era imposible hablar de conseguir torque, desgastando el hueso con una técnica convencional, vimos que siendo ecológico, con esta filosofía de mejorar la cantidad, calidad, este tejido óseo lo vamos a encontrar en tuberosidad, generalmente con un gran ancho, gran cantidad de tejido medular de baja calidad y poca cortical, vamos a empezar a comprimirlo y a lograr, fíjense en los resultados, un 4% se fue al fracaso y el resto fue a carga inmediata. Entonces, ¿qué está revelando estos estudios? Que tenemos que abrir la cabeza, nos cambió el mundo. Es decir, el hueso densidad 1, que el que por años se dijo, sin ningún estudio que lo compruebe,
que era el mejor para hacer carga inmediata, resulta no ser el mejor, es más, resulta ser el que mayor fracaso tuvimos en caso de filo de cuchilla. Y el hueso clase, el tejido óseo de densidad 4 pasa a ser un hueso más aceptable que el 1. Y entonces, en orden de mejor a peor densidad ósea para hacer carga inmediata con el protocolo bioecológico, podemos decir que el mejor de los escenarios cuando estamos en densidad 3, pasamos a densidad 2, para luego ir a la 4, y por último los filos de cuchilla de 2 milímetros en densidad clase 1. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Perfecto, colegas. Espero que le haya sido de utilidad y en otra oportunidad nos explayaremos un poquitito más sobre este protocolo y podré mostrarle algunos casos clínicos. Hasta luego.